En la última clase nos comentaron de cierta dificultad con respecto a entender uno de los conceptos que era el actor en red. Por ese motivo realizamos este pequeño video para poder abordar y explicar con mayor detalle esta posición del sociólogo francés con respecto a la tecnología, la sociología y la economía. La idea que hemos tenido nosotros la primera unidad era poder dar a conocer la posición de distintas disciplinas que han estudiado el fenómeno tecnológico y escapar de esta manera a ciertos discursos a ciertas narrativas que se plantean con respecto a las tecnologías y en especial a quién han sido las empresas que hoy en día lideran el mercado y también cómo se produjeron las distintas eh, fundaciones de esas empresas. En el último publicación de Le Monde, su atlas vinculado a la revolución digital, aparece un artículo bajo el título Nueva colonización del mundo, los dueños de Internet. Y ahí en esa nota, en el copete se plantea algo así como en remera y con un ejército de relacionistas públicos que difunden sus acciones filantrópicas, un club de 5 empresas tecnológicas que dominan el mundo, le hace Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon, como nunca antes, dice este artículo, y lo hicieron las grandes potencias, dice, hoy en día se presenta como un nuevo neocolonialismo tech. Y dice, han llegado a la cima sin palacios, sin murallas, sin sangre. Y se pregunta este artículo cuánto tiempo podrán mantener sus dominios. En este sentido, se ha recreado una serie, una narrativa que indica que, bueno, fueron un grupo de personas, de nerds, que, bueno, conectando cables y escribiendo líneas de códigos en un garage y a partir de eso, bueno, se fue desarrollando la tecnología. La idea es desmontar este tipo de narrativas tradicionales y estudiar la tecnología a partir de distintas disciplinas como la ciencia política, y en el caso de la pregunta que nos hacía uno de los autores, si detrás de los artefactos políticos existía política, en el caso de la historia o en el caso de la sociología. Nos interesaba la sociología en general, pero en particular la sociología de las comunicaciones. ¿Cuál es el relato entonces que se ha impuesto a lo largo del tiempo? En primer punto tiene que ver con estas leyendas. 1975, los dos fundadores de lo que hoy en día es la empresa Microsoft, Bill Gates y Paul Allen, quienes la historia cuenta que trabajando durante muchas horas, bueno, lograron finalmente realizar la primera programación para una de las computadoras personales y esto dio inicio a lo que hoy en día es su empresa, Microsoft, y dice que Gates abandona la Universidad de Harvard para dedicarse de lleno a su empresa. Algo similar ocurre en 1998, en este caso con dos jóvenes, Larry Page y Sergey Brin, quienes bueno, desertan de su posgrado en computación de la Universidad de Stanford para fundar su empresa, Google, que, bueno, la historia cuenta de que comenzó en una cochera alquilada en California. Ellos fueron los que finalmente dan a conocer un algoritmo que se llama PageRank, donde en ese algoritmo lo que se hace es el ranking de lo que son las búsquedas de las páginas, cómo las páginas web rankean en función de cómo se realiza la búsqueda y esa búsqueda a partir de un algoritmo dentro de Google. Se llama PageRank, el ranking. Hoy en día ya no se publica más este algoritmo, porque esto llevó a una aceleración de tratar de posicionarse dentro de las búsquedas en Internet y el nombre tiene que ver claramente con uno de los fundadores de Larry Page. Otro de los casos tiene que ver con el 2004, cuando siendo estudiante de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg funda un primer prototipo que luego que se conocerá como Facebook, en donde en esa primera instancia trataba de conectar a estudiantes
de la universidad. Hoy en día es la red social más importante que nosotros conocemos. Sin hablar de las otras dos grandes empresas, estamos hablando de la empresa Amazon y de la empresa Apple, dos de sus creadores, y atrás de eso, bueno, las narrativas que existen hoy en día. De hecho, le pusimos a disposición de ustedes un video en donde Steve Jobs le comentaba a los futuros graduados de la Universidad de Stanford cómo había sido su paso, la creación de la empresa Apple y cómo había sorteado las distintas vicisitudes que tuvo a lo largo de la vida. En este contexto, una de las teorías que nosotros le presentamos está vinculado a un autor francés, Michel Caillon. Este autor es sociólogo, pero a su vez es ingeniero, y él lo que va a tratar de presentarnos es una teoría vinculada a los sistemas tecnológicos y la relación que existe entre la sociología y la economía. Y él lo va a hacer en este paper que nosotros le dábamos a ustedes para leer, que está vinculada a la sociedad en cierne. Lo que va a analizar ahí es un caso que ocurrió en 1970 en Europa, más precisamente en Francia, y estará vinculado a la empresa eléctrica de ese país, una de las empresas más importantes. Es generadora y distribuidora de electricidad, que proponía en ese momento la fabricación de un auto eléctrico, ¿sí? Nos va a presentar a su vez la posición de la otra gran empresa también francesa, que es la principal fabricante de automóviles, como es Renault. Entre los argumentos que presentaban los ingenieros de la empresa eléctrica decía que, bueno, con un auto eléctrico se iba a terminar con esta posición de estatus que presentaban los vehículos, de esta cuestión atractiva de cómo se volcaba y cómo se vendía un vehículo en el mercado, que muchas veces no se veía por las características, sino que tenía que ver con otros artilugios de venta, con lo que representaba en cuanto a poder un vehículo, en cuanto a su velocidad, capacidad. Y decía, un vehículo eléctrico tendría la capacidad de volver a esta función instrumental, vinculada al transporte, ni más ni menos, ni más ni menos, y por el otro lado, al cuidado del medio ambiente. Al no utilizarse ningún tipo de combustible fósil, sería mucho más amigable el vehículo eléctrico que el vehículo a construcción, el vehículo que construía en ese momento la empresa Renault en el país galo. Por lo tanto, los ingenieros de la empresa francesa imaginaban en este caso una sociedad mucho más igualitaria. ¿En qué se respaldaban? Bueno, en principio en la idea de este autor sociólogo francés, quien realizaba investigaciones sobre la sociedad postindustrial y los movimientos sociales. Para este autor existían estratificada la sociedad en dos niveles, los tecnócratas y los consumidores. Decía que los tecnócratas tenían el poder, ¿sí? El poder de proponer, de hacer, de realizar artefactos tecnológicos, y eran finalmente los que ordenaban, los que instrumentaban la oferta y la demanda. Por el otro lado, los consumidores, decía él, eran finalmente aquellas personas que eran los manipulados. ¿Y por quién eran manipulados? Bueno, por estos tecnócratas, quienes finalmente ordenaban esta oferta y demanda. Por el otro lado, existía otra postura sociológica, la de Pierre Bourdieu, que analizaba a la sociedad desde lo que él denominaba campos sociales. Decía, la sociedad está dividida en campos sociales, la política, los consumidores, la ciencia, entre otras. Y decía, estos distintos campos establecen relaciones. ¿De qué tipo esas relaciones? De intercambio y de subordinación, decía él. Y en definitiva, la interacción, la generación del conflicto estaba dada por cómo se ocupaban posiciones de poder. Ahora bien, no era un sistema totalmente, no es un sistema anárquico, sino que, dirá él, responde finalmente a un código de las clases altas. Por lo tanto, Bourdieu está viendo una sociedad estratificada, ¿sí? En donde hay distintos estratos de la sociedad. En el caso de Cayón, lo que va a hacer es analizarlo
Y dirá, más allá de estas dos posiciones, en donde finalmente lo que estamos viendo de la sociología es descubrir que existe un actor, dirá él, en este enfrentamiento entre la empresa de energía eléctrica, que obviamente era una empresa poderosa en cuanto a posicionamiento en la sociedad francesa, y la empresa Renault, quien finalmente ganará esta batalla, dirá, es la empresa Renault, más allá de la nobleza que tenía el hecho de la creación de un auto eléctrico. Y para Michel Gallón dirá, prevaleció con más fuerza el consumo, y el consumo, dirá él, es una intermediación. En tanto, dice él, que la empresa francesa olvidó de que existen actores y que los actores se encuentran en red. Dice él, lo que no tuvo en cuenta es que finalmente los acumuladores de zinc, dice, bueno, se volvieron más baratos, los catalizadores dejaron de contaminar, estos catalizadores eran utilizados en los autos a combustión, Renault, dice, no perdió el impulso, de hecho siguió presentando vehículos de mejor categoría en el mercado y por lo tanto satisfizo a los consumidores. Y además dice los administradores, aquellos administradores gubernamentales de las distintas localidades de Francia, bueno, no exigieron una mejor tecnología, una tecnología más limpia que respondiera al fin principal que era el transporte, una tecnología mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, Michel Callón dirá o tratará de describir lo que él denomina el actor red tecnoeconómico y dirá, cada actor, por complejo que sea, se puede simplificar a la hora de mirar el conjunto de lo imaginado. Su complejidad se sintetiza en una unidad simple que jugará su rol en lo imaginado. Cada actor, además de ser definido desde adentro, también es determinado por el conjunto, por la justa posición, dice él, de lo que se espera de él. Las relaciones entre actores y de los subactores no son solamente las tradicionales que estudia la sociología. También, dice él, se contemplan relaciones de orden físico entre los elementos. Es en este juego de tensiones lo que permite la construcción de nuevas tecnologías y nuevos mundos por parte de los ingenieros. ¿A qué se está refiriendo él? Él concibe una sociedad en donde existen distintos polos. Existe el polo científico, el polo técnico y el polo mercado. Y están vinculados. El polo científico a través de la transferencia está vinculado con el polo técnico y a su vez el polo técnico a la hora de satisfacer las demandas del mercado propone una serie de tecnologías, de artefactos para ese mercado. Entonces dirá él, cada uno de esos polos tienen a su vez una red. Cada uno de ellos son un actor, pero a su vez tienen una red de actores cada uno de esos polos. Por ejemplo, el polo científico tiene las universidades donde se crea la investigación, pero a su vez también existen laboratorios privados. Y a su vez va a haber una relación, una interacción entre los distintos científicos a la hora de publicar sus investigaciones. Y esas investigaciones estarán finalmente financiadas por institutos, tanto públicos como privados. Como podemos ver, se comienza a gestionar y a crear una red. Ahora bien, dice él, el polo científico no se relaciona directamente con el polo mercado. La relación principal tiene que ver con otros científicos. Se proponen teorías que son analizadas y que son debatidas de hacia adentro de ese polo científico. Lo mismo ocurre con el polo técnico, en donde se concibe, se elaboran, se transforman artefactos y, como decíamos, finalmente el polo mercado, donde estamos nosotros los usuarios, que expresamos una determinada necesidad. Él dirá, aquí se unen o deberíamos unir la sociología y la economía, dice él. La sociología estudia los actores, hablará de actor-sistema, la historicidad, las reglas, o lo que propone Bourdieu en cuanto a gente y el campo, o lo que propone otro de los sociólogos como es Parsons, al definir los papeles y las exigencias funcionales. Pero dirá él, finalmente estamos hablando de un actor social. En tanto, la economía, dice, habla de cosas. Entre dos actores sociales como la producción y el consumo, dice él, esa cosa va a ser el dinero. El dinero
en sus dos funciones tradicionales, en realidad tres, pero podemos analizar dos de ellas, que tienen que ver como instrumento de intercambio y reserva de valor. Entonces dirá él, estamos frente a una intermediación finalmente. Por lo tanto, dice él, el actor social se presenta como un ser social. ¿A qué se refiere con esto? Dice él, las relaciones, las interacciones que se van a establecer entre los distintos actores sociales pasan, dice él, por la puesta en marcha de circulación de intermediaciones. Como veremos entonces, en la sociología se hablará de intermediaciones y en la economía también se va a hablar de intermediaciones. Ahora, fíjense que en el caso de la sociología estamos hablando de personas, estamos hablando de seres sociales y en el caso de la economía estamos hablando de cosas. Pero las dos, dice él, finalmente jugarán el papel de intermediaciones. La conclusión que él terminará realizando dirá, la interacción pasa por la puesta en circulación de intermediarios. Y aquí podemos imaginar qué es lo que ocurre cuando nos vamos de vacaciones. Existe, dice él, una serie de intermediaciones que son híbridas, en donde va a haber textos, se van a producir textos para convencernos de que vayamos a un lugar de vacaciones, va a haber artefactos que van a tener que ponerse en marcha, como por ejemplo un vehículo, un micro o un avión, personas, humanos que nos van a disponer o van a ser los mediadores de esos artefactos. Por ejemplo, el piloto de un avión, el chofer de un micro. Y por el otro lado dice el dinero. Como vemos, hay distintas intermediaciones que están híbridas y que finalmente responden a esto que es finalmente un determinado consumo, como podría ser irnos de vacaciones. Este autor va a concluir al decir que esta perspectiva tiene dos ventajas, dice él. Primero, especialmente en la invención, innovación y difusión de tecnologías radicalmente nuevas. Dice él, el análisis del actor en red es exitoso pues brinda herramientas para relacionar explicaciones sociales y técnicas y concretar una explicación continua, sin fases. Y en segundo lugar, dice él, rompe la frontera rígida tradicionalmente respetada entre lo natural y lo social. Como decíamos aquí, existen textos, existen artefactos, pero también existen personas, como existe en este caso, el dinero. De esta manera, damos por finalizada esta explicación del actor red tecnoeconómico.